esta mañana vino a mi mente un pasaje de las Sagradas Escrituras en que llevan a Jesús delante de Pilatos. La multitud que estaba afuera era una multitud que muchos de ellos habían oído y habían visto las cosas que Jesús había hecho durante esos 3 años de su ministerio. Y aún así gritaban: crucifícale. Y Pilato dijo unas palabras que son las que quiero comentaros en esta mañana. Dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Porque el tema de esta mañana va un poco en esta dirección. Lo que os quiero compartir después de 6 charradas que hemos tenido, que hemos oído, que hemos escuchado cosas, que las encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué haré de Jesús? He pensado de todas maneras que de una forma muy rápida quiero refrescaros un poquitín los temas importantes de las charradas que hemos tenido anteriormente, pero un par de minutos, porque seguro que las recordáis, pero quiero atraer a vuestra mente algunas de las cosas que se dijeron, porque la suma de todas esas cosas nos pueden ayudar a entender mejor cuál es el propósito de la conferencia de esta mañana. ¿Os acordáis, verdad? Explorando el sentido de la vida, que lo dio estas 3 charadas nuestro amigo Jaume Llenas. El primer título era ¿qué mueve tu vida? Tú miras lo que hiciste ayer, lo que hiciste antes de ayer, lo que hiciste la semana pasada, lo que hiciste el mes pasado, la suma de todas las cosas que tú haces durante las 24 horas del día. Tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo para descansar, dedicas tiempo para ti, dedicas tiempo para la familia, dedicas tiempo para el ocio. La suma de todas esas cosas es lo que te dice qué es lo que mueve tu vida. El segundo tema, que también lo dio Jaume, ¿os acordáis? La espiritualidad. El ingrediente olvidado era una pregunta. Y Jaume nos decía: hay sonidos que nuestros oídos no detectan, pero no significan que no existan. Después hablaba de un plato de comida, no sé si os acordáis. Tomamos un plato de comida y detectamos que hay ahí un ingrediente. Nos gustará o no, pero detectamos que hay un ingrediente en el plato de comida y no sabemos cuál es. Pero el ingrediente está ahí. Y después nos hacía un pequeño comentario, porque era el tema de aquella mañana, con respecto a la espiritualidad. Y la mayoría de las personas identificamos espiritualidad con religión, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una cosa es la religión y la espiritualidad es otra. Y es verdad, él hacía un comentario de su experiencia, y es verdad, también es la mía. A lo largo de mi vida he compartido con personas lo que Dios significa, el Dios creador de cielos y tierra, el Dios que te ama, pero cuando hablas de Dios, las personas lo que oyen es religión, no oyen otra cosa. Y hay un problema, porque muchas de las personas que no les interesa o no desea o no quieren oír hablar de Dios, es que muchas veces han tenido una mala experiencia con la religión. Y como identificamos religión con espiritualidad, por tanto llegamos a la conclusión que este ingrediente de la espiritualidad no me interesa para mi vida, porque he tenido ya una mala experiencia. Pero no tiene nada que ver la espiritualidad con la religión, son 2 cosas diferentes. Y el tercer tema que nos habló Jaume: Jesús, la persona que creías conocer. Y aquí, por decirlo de alguna manera, Jaume hizo ya un salto cualitativo. Y ya nos dijo: mirad, si el ingrediente que te falta poner en tu vida es una religión, sea la que sea, este no es el propósito de estos temas. Este no es el propósito de estas conferencias. Estas conferencias van en otra dirección. ¿Quién es para ti Jesús? Una pregunta. Hoy día, si haces esta pregunta a cualquier persona, oiréis, supongo que os sonará alguna de estas respuestas.
Jesús fue un gran maestro. Jesús fue un revolucionario social. Jesús fue un gran líder religioso. Yo también he oído, Jesús fue el primer comunista. Hay personas que dicen, para mí Jesús es algo muy especial, es una vez al año, las procesiones de Semana Santa. Y hay otras personas que para ellos Jesús es una crucecita al cuello. Pero esta pregunta es importante, tan importante que Jesús se la hizo a sus discípulos, a los que le seguían, a los que estaban con él. Y Jesús les interesaba saber qué opinaban ellos. Así es que se dirigió a sus discípulos y le hizo la pregunta de esta forma: ¿quién dice la gente que soy yo? Las respuestas no son las que hoy se dan, porque eran otros tiempos, pero dieron respuesta de que cada uno, ¿qué opina la gente? Los discípulos se relacionaban con la multitud que venía a escuchar a Jesús y oían la respuesta de las personas. Y está bien lo que opinan la gente, pero Jesús va un poco más allá. Y se dirige a sus discípulos y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Os he leído antes preguntas que os sonarán de lo que la gente acostumbra a decir con respecto a Jesús. Pero la pregunta de esta mañana también es para nosotros. Jesús se la hizo a sus discípulos, pero también yo creo que esta pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, creo que de alguna manera también nos las hace a nosotros en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Piénsalo. Jesús ayudó un poquitín a la respuesta y entonces habló de sí mismo. Y él dijo: mirad, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, no un camino. Él se definió como yo soy el camino y la verdad. Hay muchas verdades en el mundo. Jesús se definió como Él era la verdad. Y nadie va al Padre si no es por mí. Hemos oído muchas veces: todos los caminos van a Roma, todos los caminos conducen a Dios. Pues Jesús dijo que no es cierto, que es falso. Nadie va al Padre si no es por mí. Y aquí acabamos la serie de Explorando el sentido de la vida. Espero que os haya refrescado un poquitín esas 3 conferencias que estuvimos siguiendo. ¿Quién es Jesús? Empezamos la segunda serie y era Mónica, ¿os acordáis? Y me gustó cómo empezó su conferencia. Dijo textualmente: quiero hablaros de alguien que cambió mi vida. No hablo de religión, sino sus palabras para hablar de quién es Jesús fueron estas: quiero hablaros de alguien que cambió mi vida. Y como he estado oyendo la conferencia, como está en YouTube, pues la he estado oyendo ayer y recojo algunas de las frases que a mí me parece muy interesante y que ella dijo aquella mañana. Jesús vino para darnos una vida plena y abundante, porque nos ama y nos acepta como somos. Y desea una relación personal con cada uno de nosotros. Este es el tema central de las conferencias que vinieron después y es el tema central también de esta mañana. Desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Yo sé que esto cuesta entender un poquitín. A ver, el Dios creador de cielos y tierra es un Dios que lo veo tan lejano, que está ahí arriba. Y quiere tener una relación personal conmigo. ¿Quiere tener una relación personal con cada uno de vosotros? Sé que cuesta. Sé que cuesta. Pero la Biblia habla mucho de fe, de creer, que hablaremos un poquitín también de esto en esta mañana. Jaume empezaba la última conferencia, la quinta, la última es hoy, la quinta, reafirmándose en las cosas que había dicho Mónica. Y introdujo un tema que era el tema de la cruz.
¿Os acordáis? Dijo, tenemos un problema. Para tener esta relación personal con Dios, tenemos un problema. Y insistió varias veces, tenemos un problema. Y si no sabes que tienes un problema, pues entonces será muy difícil que encuentres la solución del problema. Y hacía este juego de palabras. Y empezó hablando acerca de la cruz. Y nos hizo algún comentario de que para muchas personas la cruz es algo decorativo, que lo llevas en alguna parte del cuerpo. Si es con oro, plata, pues queda muy chulo. Es moda también. Él nos decía, los obispos acostumbran a llevar una cruz grande aquí en el pecho porque de alguna forma se identifican como obispos. También a través de la cruz sabéis que se han hecho grandes negocios. Hay mucha gente que ha hecho dinero en cantidad usando el nombre de Jesús o usando la cruz, poniéndolo estampado en camisetas, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo esto, ¿por qué los cristianos aceptaron como símbolo una cruz? ¿Por qué los cristianos hemos aceptado como símbolo la cruz? Porque la cruz es el centro de nuestra experiencia. Si en nuestra experiencia personal quitamos la cruz, no me queda nada. Me queda una bonita historia que está escrita en un libro que se llama la Biblia. Pero es el centro de nuestra experiencia. Y Jaume nos leyó un pasaje de las Sagradas Escrituras en la que yo diría que está concentrado todo el Evangelio. Es bueno que leamos todo el Nuevo Testamento porque esto nos enriquece, pero para empezar, si tú lees este versículo, lo analizas y lo entiendes, estás entendiendo todo el Evangelio. Dice así, de tal manera amó Dios al mundo, hasta tal punto amó Dios al mundo, que dio a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No se pierda porque tenemos un problema. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La cruz va íntimamente ligada al amor. De tal manera amó Dios. La muerte de Jesús resuelve el problema del pecado que nos separa de Dios. Dios tomó la iniciativa, siempre. En su deseo de tener una relación con cada uno de nosotros, Dios siempre toma la iniciativa. Y nos dice el pasaje, de tal manera amó Dios, esa fue su iniciativa. Amó al ser humano. Y a ti y a mí nos corresponde tomar una decisión. ¿Qué decidimos? Vamos avanzando. A creer está íntimamente unido o íntimamente ligado a la palabra fe, imprescindible para poder tener una relación personal con Dios. Quiero leeros algo que Jesús dijo en una ocasión. Fijaros bien. Dijo así, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que viene a mí y el que cree en mí. Cuando estamos hablando del ingrediente olvidado, estamos hablando de esto. No estamos hablando de religión. Tengo mucho interés en que esto os quede claro. Jesús dijo, el que viene a mí y el que cree en mí. Probablemente este es el ingrediente olvidado en tu vida. La palabra creer ha aparecido durante todas estas charradas, tanto Mónica como Jaume, ha aparecido muchas veces, creer, ¿verdad? Creer. Pero es una palabra que durante el ministerio de 3 años de Jesús, él la dijo y la explicó muchas veces. La usaba con mucha frecuencia. Por tanto, ¿qué significa creer? ¿Qué significa creer? Leía esta semana una vieja historia, que tal vez alguno incluso la habéis oído alguna vez, pero yo creo que nos ayuda mucho a entender, o nos puede ayudar mucho a entender, cuando la Biblia está diciendo creer, ¿qué significa creer? Y dice que era un funambulista, una acróbata. Una funambulista es alguien que pasa
por una cuerda y salta y en fin, y era todo un espectáculo. Y este hombre, que era muy famoso, muy conocido por sus acrobacias, montó un cable de acero en las cataratas del Niágara, desde una punta, desde un extremo hasta el otro, ¿vale? Entonces la multitud que había venido a verle, era todo un espectáculo, estaba atenta, mirando a lo que él decía, y dijo: ¿creéis que puedo ir por la cuerda a la otra punta y regresar? Y como ya habían oído hablar mucho de él, la multitud gritó: ¡sí! Y en efecto, se subió en el alambre y pasó por encima de las cataratas del Niágara y regresó. Cuando regresó, le dijo a la multitud: ¿creéis que este mismo recorrido lo puede hacer con una persona sobre los hombros? Y la multitud dijo: sí, porque lógicamente la habían visto hacer cosas de esta muchas veces. Entonces dijo: ¿quién quiere subirse sobre mis hombros y hacer este recorrido conmigo? Ya sabéis la respuesta, ¿verdad? No subió nadie, ¿eh? No subió nadie. Es que creer significa confianza. Significa confianza. Yo, si estuviera en la multitud, tampoco hubiera subido, porque mi vida no la pongo en manos de cualquiera. En mi vida no la pongo en manos de cualquier hombre, por muy experto que sea y por mucho que sepa de qué va el tema. Creer va un poquitín más allá. Hace un año, más o menos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó que teníamos un problema. Decretó que había una epidemia a nivel mundial y que ningún país escapaba. Y hemos comprobado que es cierto. Hace unos meses la OMS dijo: hemos probado unas vacunas, las hemos experimentado, las hemos analizado, hemos hecho todo, aunque se ha hecho de una forma muy rápida, que no es lo normal, pero el tema era urgente, las hemos estudiado, analizado, probado. Las vacunas funcionan, nos protegen del virus. Y hace aproximadamente ya unas semanas estamos oyendo que es verdad, que hay países como Estados Unidos, Inglaterra, Israel, que el proceso de vacunación está muy avanzado. ¿Y qué está pasando? Pues que se está hablando ya de dejar la mascarilla y de volver a la normalidad. Y de volver a la normalidad. Porque ahí hay unos hechos fehacientes que te invita a tomar confianza. Yo, igual que cada uno de vosotros, yo no me dejo embaucar por nadie. No hago lo que la gente dice, lo analizo, lo estudio muy bien. Pero cuando he escuchado estas evidencias, cuando me ha llegado la hora de la franja de mi edad, y yo he ido al CAP, me han dado hora y me he puesto la vacuna. Porque creo que tenemos eso es, porque hay un virus que se llama COVID que nos está afectando de una manera brutal, y tenemos una vacuna que es efectiva. Y tengo mucha ilusión porque llegue el día 26 a las 7:30 de la tarde para ir allá y no decir esto funciona, sino que remangarme el brazo, ponerla aquí y por favor, póngame la otra vacuna, porque creo que esto funciona. Así es que cuando estamos hablando de creer, estamos hablando un poquitín de esto. Creer significa confiar. Creer en Jesús significa confiar en Jesús. Hay un hecho en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que quiero comentaros de una forma muy rápida esta mañana. Dice que Pablo estaba ante un rey que se llamaba Agripa. Y estaba Agripa allá con sus amigos. Y entonces Pablo empieza a explicarles cómo Jesús de Nazaret cambió su vida. ¿Recordáis a Mónica cuando empezaba? Dice: quiero hablaros de un hombre que cambió mi vida. Pues a lo largo desde aquel momento hasta hoy han habido muchas personas que han empezado a hablar de qué es lo que ha ocurrido en su vida con estas palabras: quiero hablaros de alguien que ha cambiado mi vida. Y Pablo empieza a explicar su historia, empieza a explicar su testimonio de esta manera. Y dice: en mi juventud yo era algo así como un religioso fanático. Perseguía a los cristianos para encarcelarlos. Fijaros hasta qué punto
le llevaba su fanatismo por la religión. Perseguía a los cristianos para encarcelarlos, sin motivo, solamente porque eran cristianos, porque eran seguidores de Jesús. Y él explica, y yendo a Damasco, en un momento determinado iba a Damasco para seguir haciendo este trabajo, tuve un encuentro con Jesús y mi vida cambió. De ser perseguidor de los cristianos, mi vida cambió tan radical que empecé a ser perseguido, porque era el problema que él tenía, empecé a ser perseguido por los demás. Agripa y los que estaban allá, que conocían, porque Pablo no era un cualquiera, era famoso, tenía poderes de los religiosos para hacer lo que hacía, así es que cuando oyen a Pablo y oyen explicar estas cosas y oyen explicar lo que Jesús había hecho en su vida y ven que realmente la vida de Pablo había cambiado, Agripa se pone en pie y dice: Pablo, por poco me persuades a que sea cristiano. Y se levantó y se marchó. Esa fue su decisión. Por poco me persuades a que sea cristiano. Esa fue su decisión. Por poco, pero no fue suficiente. Por poco, pero no fue suficiente. ¿Qué os parece si yo os dijera, con respecto al COVID, pedí hora en el CAP, fui al CAP, me senté en la sala de espera, me dieron un número y estaba ahí esperando, y vi los box, y vi cómo entraba la gente y las vacunaban, y vi hasta las vacunas que estaban allá, y vi cómo pinchaban y tal. Yo tenía el número 12, pero cuando llegó el número 11 me marché. Un poco vacunado sí que estoy, un poco sí, fijaros todo lo que hice, y estuve a punto, y creo en todo, pero me marché. Poco vacunado estoy, pues no, pues no está ni poco, sino que nada. Así es que sigo y avanzando para ir acabando. Quiero leeros un versículo que yo creo que es importante en esta mañana y que lo sepáis, porque estamos hablando de tomar una decisión. Estamos hablando de lo que Pilatos dijo: ¿qué haré pues con Jesús? Y estamos hablando de la actitud de Agripa, que esa fue su decisión. Por poco me persuades. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero destacaros que de nuevo Dios toma la iniciativa. De alguna forma tú no estás buscando a Dios. Dios está diciendo: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Probablemente tienes algún interés, lo cual me alegro mucho. Probablemente quieres saber algo, lo cual me alegro mucho. Pero ese encuentro personal con Dios, Dios toma la iniciativa y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, como ya nos conocemos de 6 veces, quiero usar de la confianza para haceros una pregunta, a ver si os ayuda a reflexionar un poco. Si alguno oye mi voz, ¿qué has oído a lo largo de estas conferencias? ¿Qué has oído? ¿Habéis entendido algo? ¿Habéis oído algo de parte de Dios que os haya hecho reflexionar? ¿Habéis oído algo de parte de Dios que os haga pensar? Si alguno oye mi voz, yo estoy a la puerta y llamo. Abriré, y si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como nos decía Mónica, no es una religión, estamos hablando de una relación. Y esa relación es posible, porque es Dios quien toma la iniciativa, porque es Dios quien te ama y porque es Dios quien desea tener esa relación personal contigo. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Como sabéis, no os voy a decir nada nuevo, las puertas se abren desde dentro, ¿vale? Y Jesús no fuerza para entrar, no te va a forzar. Eso también debes de tenerlo claro. Jesús no te va a forzar por entrar en tu vida, no lo hará de ninguna manera. Esa no es la manera de actuar de las personas que aman. Entrar por la fuerza en la vida de otro. No es la forma de actuar de las personas que aman. Por eso Jesús no te va a forzar, no te va a forzar.
Ahora, que sepas que tú, para ser cristiano, cuando abres la puerta de tu corazón a Jesús y le invitas a entrar en tu vida para que sea Él quien la dirija, ¿qué crees que puede suceder? Si tú le dices a Jesús que entre en tu vida porque Él dice que desea entrar y tener una relación personal contigo, si tú tomas esta decisión con respecto a Él, le dices que entre en tu vida, ¿qué crees que puede pasar? Pues que Jesús cumple su palabra, entra en tu vida y tú lo notas, y tú lo sientes, y tú lo experimentas, y a partir de ahí tu vida cambia. No cambia de fuera para adentro, cambia de dentro para afuera. Porque la presencia de Jesús en tu corazón no pasa desapercibida. No pasa apercibida. Así es que creer es igual a confiar. Creer en Jesús es igual a confiar en Él. Así es que acabo. Nos comunicamos a través de las palabras. Hablamos con Dios a través de la oración. Permitidme deciros algo al respecto. Creo que es importante. La oración no es un misterio esotérico, místico. La oración en sí misma no tiene un valor mágico. La oración es simplemente hablar con Dios usando tus palabras. Jesús no entra en nuestra vida si nuestras palabras no reflejan lo que nuestro corazón siente. Jesús no entra en nuestra vida si nuestras palabras no se corresponden con la actitud de nuestro corazón. Si en nuestro corazón sigue habiendo dudas, incredulidad, Jesús no fuerza. Pero tú le puedes pedir que te ayude en tu incredulidad. Tú le puedes pedir que te ayude. Tú le puedes pedir muchas cosas que creas que necesitas para entender. Porque Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y esto es cierto. Y si le abres, Él entra. Que es la experiencia de millones de cristianos a lo largo de toda la historia, en todo país, de toda cultura, de todas las edades. Es la experiencia de millones de muchas personas que en un momento determinado fueron más allá de creer que Dios existe, que es verdad que Jesús existió, porque son hechos evidentes. Es verdad todo eso, pero es un paso más. Creer es confiar. Yo no pongo mi vida en manos del acróbata, por muy experto que sea, pero sí que le confío mi vida a Jesús. ¿Y si no, a quién se la confío? Si no le confío la vida al Dios creador de cielos y tierra, ¿a quién se la confío? ¿A una religión? ¿Y a cuál de ellas? Hay tantas. Si tengo que analizarlas todas, necesito 2 vidas para descubrir que ninguna de ellas tiene la solución. Muy bien, pues la actitud de nuestro corazón es lo que tiene valor a los ojos de Dios. Por poco me persuades a que sea cristiano, dijo Agripa. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El final de estas 6 conferencias es este. ¿Qué harás con Jesús? Eso es una decisión de cada uno personal, ¿vale? Es una decisión personal de cada uno. Hemos llegado al final. Como estas conferencias están en YouTube y estarán por ahí en el aire, al final dejaremos nuestra dirección y nuestro número de teléfono. Me dirijo ahora de una forma especial a los que nos siguen por el canal YouTube. Dejaremos estas conferencias ahí en el aire por si algún día alguna persona que está buscando a Jesús y Dios provoca, porque siempre Él toma la iniciativa, te encuentras con estas conferencias, que sepas que estamos ahí, en esa dirección, y que ese es nuestro número de teléfono. Te puedes poner en contacto con nosotros porque nos encantaría sentarnos contigo y descubrir las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús enseñó. Pues que Dios os bendiga a todos.